Hoy el Señor nos va a enseñar a caminar en paz, a vivir en paz, ¿vale? Vamos a aprender cómo se vive en paz bajo la gracia. Acompáñame a la Biblia, por favor, libro de Romanos, capítulo 5, versos 1 y 2, dicen así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito, mire qué hermoso. Siendo justificados por la fe, entonces tenemos paz. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está diciendo que nosotros somos justificados por la fe y de la misma manera que somos justificados por la fe y santificados por la fe y sabios por la fe y salvos por la fe, también así vivimos en paz, recibimos su paz por fe. La mayoría de los cristianos no saben o creen que la paz es un estado que se alcanza, que se busca, cuando realmente es un estado que se recibe. Amén. Juan capítulo 14, verso 27, dice así. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, si Jesús es quien da la paz, nosotros somos quienes la tenemos que recibir. Él la da y nosotros la recibimos. Y la paz que Jesús da, dice, yo no la doy como el mundo. El mundo la da en función de las circunstancias. A Jesús no le afectan las circunstancias del mundo o de nuestro mundo. Amén. Por eso es diferente su paz. Y de eso vamos a hablar hoy. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Nuestra paz bajo la gracia, a pesar de nuestras circunstancias, ¿vale? Esta primera parte quiero explicarle cómo el primer fruto, por decirlo así, o la primera evidencia contundente de que usted vive bajo la gracia del Señor, que usted ya abrió los ojos a la gracia, es que usted vive su vida con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con una paz extraña o extraordinaria, porque teniendo situaciones complicadas alrededor de su vida, usted se siente en paz, vive en paz, actúa en paz y no en estrés, en agonía, ¿cómo se llama? En fin, ¿verdad? No preocupada ni afanado porque algo está pasando en su vida, sino que vive en paz. Miren lo que dice Isaías, capítulo 32, versos 17 y 18. Está bien claro, dice, y el efecto de la justicia será paz. Usted está entendido que la justicia es lo que hemos recibido de la cruz, por gracia, ¿ok? Y de la justicia se deriva absolutamente todo, ¿verdad? Dice, y la labor de la justicia, ¿cuál es la labor de la justicia? Reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará ¿en dónde? En morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Así que el primer gran fruto, la primera gran evidencia de que usted vive bajo la gracia es que usted vive en paz. Ahora, déjeme decirlo, vive con paz, no en paz. Porque hay una diferencia de vivir con paz y en paz. Vivir en paz implicaría el que las circunstancias alrededor de nosotros nos dejan en paz. Es decir, no hay malas circunstancias, no hay malas noticias, no hay días difíciles. Y usted sabe que eso no es la vida. Jesús mismo dijo que en la vida, en el mundo, tendríamos aflicción. Pero también dijo que confiáramos en Él, ¿cierto? Entonces, se trata de vivir con paz, porque las aflicciones llegan solas. Todos nosotros pasamos por tiempos de desierto, por temporadas de desiertos, por temporadas de pruebas, de tormentas, de temblores en nuestra vida, de situaciones difíciles, de circunstancias complicadas en todas las áreas de nuestra vida, en la personal, con la salud, en el matrimonio, en las finanzas, los anhelos, los sueños, todo, en todo
A veces tenemos aflicciones. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, aprendimos la semana pasada, nos librará Jehová. Entonces no se trata de vivir en paz, se trata de vivir con paz, ¿verdad? Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, a mí no me afectan las circunstancias del mundo. No confíes en el mundo, confía en mí y ahí tendrás paz. ¿Me estás siguiendo? Vamos a ver un ejemplo de la paz no circunstancial que Jesús nos da. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Acompáñenme, por favor. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo en medio de la tormenta, de la tempestad. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Mire, la misma paz que Jesús tuvo para poder dormir en medio de una tempestad tremenda, esa es la misma paz que Él nos da a todos y cada uno de nosotros. El mundo te va a ofrecer o te va a decir que para poder tener paz tienes que meditar, tienes que callar tu mente, tienes que hacer yoga, tienes que ir a buscar un lugar desolado, una montaña, una playa, un paisaje donde tú estés solo y entonces ahí hagas una introspección y puedas encontrar paz. El mundo te grita que la paz únicamente puede venir de afuera. Inclusive te hace recomendaciones de irte de vacaciones, por ejemplo. Y diciéndote que es ahí en las vacaciones donde vas a encontrar la paz, porque en el día a día no se puede encontrar la paz. Y eso es totalmente contrario a lo que Jesús nos dice. Jesús dice, yo te voy a dar paz en medio, aún en medio de estas circunstancias difíciles. Si esa circunstancia es un diagnóstico médico contra ti, si esa circunstancia es una solicitud para entrar en alguna escuela, universidad, o en algún trabajo y no te lo dieron, si esa situación difícil es una deuda que no puedes pagar y que ya se acerca la fecha y no tienes cómo pagarla, Jesús te dice, yo estoy ahí. Confía en mí. Esa es la paz que el Señor nos quiere dar, que el Señor ya ganó para nosotros en la cruz. ¿Me está siguiendo? Ahora, la paz es sinónimo de la gracia. Por eso vamos a encontrar que en muchos versículos, al anunciar el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, que es la gracia, lo anuncian o lo dice o dice la Escritura que es el evangelio de la paz. Isaías capítulo 52, verso 7. Isaías profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Este es el versículo, o esta es la porción de la Escritura que el apóstol Pablo tomó para explicarle y decirle a los judíos que estaban en Roma, cuando les está explicando de la salvación, Romanos capítulo 10, les está diciendo, ¿verdad?, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y luego dice, pero ¿cómo van a creer en el Señor si no oyen del Señor? ¿Y cómo van a oír si nadie les predique? ¿Cómo van a predicar si nadie los envía? Bueno, voy a en ese momento, Romanos capítulo 10, verso 15, el apóstol Pablo dice así, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y ahí se refiere a ese versículo que acabamos de leer. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En el versículo anterior decía, del que anuncia la paz, estaba refiriendo a Cristo. Cristo sería el primero.
pero junto con Él, todos nosotros, usted y yo, no solamente está hablando de pastores, evangelistas, no, está hablando de todos los que de alguna u otra manera formamos parte de la iglesia que anuncia, que difunde el Evangelio de la paz. Por eso le invitamos a que no se quede sentado del otro lado de la butaca, del otro lado de la transmisión, solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo. Métase, forme parte del equipo, forme parte de esta iglesia para poder difundir el Evangelio de la gracia. No todos hacemos lo mismo. El cuerpo tiene diferentes funciones, pero conectado entre sí es maravilloso. Usted puede ayudar de muchas maneras y por eso le invitamos a que no se pierda la oportunidad de ayudar de muchas formas a difundir el Evangelio de la gracia. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice: son hermosos los pies de los que anunciamos, déjeme decirlo así, usted y yo, de los que anunciamos la paz. ¿Ok? Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y entonces el Evangelio es llevar las buenas noticias o llevar la paz a la gente. Así que podemos encontrar fácilmente que el predicar el Evangelio de la gracia es predicar el Evangelio de la paz. ¿Me sigue? Cuando en otra porción de la Escritura, en el libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo les está enseñando a los de Éfeso, a vestir la armadura de Dios para estar protegido, ¿verdad?, de todo lo que pueda venir en el día a día, ahí también habla del Evangelio de la paz. Dice Efesios capítulo 6, versos 13 y 15. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto, o sea, con la predicación del Evangelio de la paz. Amén. Así que podemos concluir en esta primera parte que el Evangelio de la gracia es el Evangelio de la paz. ¿Vale? De hecho, te diría que esta puede ser una excelente manera de que cada uno de nosotros a solas pueda reconocer si está viviendo bajo la gracia en función de la paz verdaderamente, la paz verdadera, no la de dientes para afuera o la que le hago creer a la gente que está a mi alrededor. No, la que solamente yo sé, la que solamente cada uno de ustedes sabe en su relación con Dios. Si verdaderamente estamos viviendo en paz, especialmente en los momentos difíciles. Sería una especie de graciómetro, la paz en la que vives cada día y en especial cuando hay malas noticias o simplemente cuando no hay buenas noticias sobre tu vida o sobre la de tus afectos, tú te vas a dar cuenta que vives bajo la gracia si también estás viviendo en paz, aún en esas situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque van juntas. Gracia y paz son lo mismo, van unidas. ¿Me estás siguiendo? En esta segunda parte queremos magnificar o comunicar, ¿verdad?, el que la paz es muy importante para que el temor no tome ventaja en nuestras vidas. Juan capítulo 14, verso 27 otra vez, solo que es la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho esta traducción, está bien clara. Dice así: les dejo un regalo. Ya sabe, la gracia es un regalo, ¿verdad? Les dejo un regalo. ¿Qué es ese regalo? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Quiero reforzar lo que dije en un inicio. La paz no es un estado que se alcanza haciendo cosas. La paz es algo que se recibe. ¿Me sigue? Es algo que se recibe. Por eso Jesús dice aquí: les dejo paz en la mente y en el corazón. Y la paz yo se las doy, no como el mundo, para que no se angustien y no tengan miedo. Porque el Señor sabe que el miedo, el temor, forma parte de la naturaleza caída del hombre. Solo que usted ya sabe, si usted está bajo la gracia y nos ha estado siguiendo ya
de muchas semanas atrás, usted sabe que Jesús vino a restaurarnos nuestra condición humana a como estábamos antes de la caída de Adán y Eva. ¿Ok? Así que usted ya no tiene una naturaleza caída en su espíritu. ¿Me sigue? Pero eso es tema de otra predicación que está muy buena, que dimos allá atrás. Pero dice el Señor, así que no se angustien ni tengan miedo. El miedo forma parte de esa naturaleza y lo vamos a ver aquí en Génesis capítulo 3, verso 9, cuando Adán y Eva cayeron. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Exacto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Jesús diseñó al hombre para que no tuviera miedo, pero la desobediencia lo hizo entrar en una naturaleza caída y entonces el hombre ahora tiene miedos. Pero ese miedo, así como Adán lo provocó, la caída de Adán lo provocó, el levantamiento en la cruz de Jesús lo restauró. Ya no tenemos por qué tener miedo, eso es lo que dice Jesús. Y eso es lo primero que Jesús les dice a sus discípulos cuando resucita. Las primeras palabras que Jesús le dice a sus discípulos son estas. Vamos a leerlo, quiero ponerle el contexto, recordar el contexto. Cuando Jesús resucita, usted se acordará que Pedro y Juan vienen a la tumba, no lo encuentran. Las mujeres vienen primero a la tumba y la encuentran abierta. Y Jesús se le aparece a una de las mujeres y le dice, dile a los discípulos que los veo en Galilea como les había dicho. Y Jesús se va hacia el camino de Emaús y ahí habla con 2 de los discípulos. ¿Ok? Pero todos los demás, Pedro, Andrés, Mateo, todos los demás estaban escondidos. Entonces, cuando las mujeres van y les dicen lo que vieron a Jesús, viene Pedro y Juan y no encuentran nada. Pero el recado fue, vayan a Galilea como Jesús les dijo. Este es el pasaje, Juan capítulo 20, versos 19 al 21. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo de su resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que las primeras palabras a sus discípulos, a sus 12 apóstoles que estaban reunidos, bueno, en ese momento ya eran 11, ¿verdad? Que estaban reunidos, escondidos por miedo. Diga conmigo, por miedo. Exacto. Por miedo a los judíos, a los mismos que mataron a Jesús, que lo crucificaron o que pidieron su crucifixión, que son los mismos que atendían el templo y las sinagogas, ¿ok? Por miedo a ellos estaban escondidos. Y lo primero que Jesús hace cuando se les aparece, ya con su cuerpo resucitado, ya con su cuerpo en gloria, glorificado por la resurrección, las primeras palabras que salen de la boca de Jesús, quien es la gracia, les dice paz a vosotros. Y no se los dice una vez, se los dice 2 veces. Le he contado en otros capítulos, ¿verdad? de esta iglesia, Plenitud en Cristo Online, le he contado que cuando Jesús dice, cuando usted ve en la Escritura que Jesús dice, de cierto os digo, es que lo que va a decir es importante y el de cierto os digo es casi como pone atención. Pero cuando dice 2 veces, de cierto os digo, es que lo que va a decir es relevante. Pon todavía más atención. Grábate esto, lo que está queriendo decir Jesús cuando dice de cierto os digo. Así que aquí les dijo 2 veces, paz sea a vosotros. ¿Por qué? Porque es relevante que entendamos que Jesús en su gracia nos dio su paz para que nosotros no
tuviéramos temor de nada que nos va a pasar, de nada que le va a pasar a nuestros hijos, a nuestros afectos, a la esposa, al esposo, que nada va a pasar con nuestra economía, que no tengamos miedo del mañana. El mundo se está desbaratando, pero usted y yo, que vivimos bajo la gracia, no debemos tener temor. Eso es lo que quiere el enemigo, que vivamos en temor, porque al vivir en temor estamos dejando de vivir bajo la gracia. Vivir en temor es hacerle caso al adversario, inclusive a lo que vemos. Y vivir en paz es lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Así que podemos concluir que la importancia que tiene el vivir en paz es para que el temor que hace estragos en la vida de las personas, con enfermedades, con estrés, con pleitos, con enojos. La mayoría de los enojos o de los pleitos entre padres e hijos, esposo y esposa, tiene que ver con el temor. ¿Ok? Un temor escondido que la gente tiene que descubrir. Pero bajo la gracia ni siquiera tendrías que descubrir cuáles son esos temores, si son de tu infancia o de tu juventud, o de que estás creyendo que va a pasar algo. Simplemente al llenarte de la paz, eso quitaría todo temor. Amén. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el perfecto amor es Jesús. Tú no puedes dar perfecto amor. El perfecto amor es Cristo, y Él dice que echa fuera todo temor. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de hoy? Ponga por favor ahí amén, ponga ahí una palabra, ¿verdad? Un testimonio que nos ayude a difundir esto en las redes. Y vamos hacia la última sección. En esta última parte, yo quiero decirle ¿por qué entonces la gente, los cristianos, no viven en paz? La mayoría. ¿Por qué inclusive gente que ya vive bajo la gracia no vive en paz a la hora de situaciones complicadas, pierde la paz? Y la respuesta es esta: porque no permanecemos en Cristo Jesús. ¿Me sigue? Una cosa es estar en la gracia, entender la gracia y recibir la gracia de Cristo, y otra cosa es permanecer bajo la gracia de Cristo, es decir, estar en Cristo y su gracia permanentemente. Esto no sucede, y entonces las personas, los cristianos, caen presa del temor, del miedo, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Mire cómo dice la palabra. Isaías 25, versos 2 y 3. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Cuánta gente justa tengo acá? Muy bien, póngale ahí: yo soy justo por fe. Somos justos por fe, no por obras. Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. O sea, la que recibe verdades y las cree. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es un estado que se provoca, es un estado que se provoca, perseverando nuestros pensamientos en el Señor, manteniendo nuestros pensamientos en la cruz, recibiendo todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Ahí se genera la paz. La paz no es un estado que se genere con una oración de momento. ¿Me sigue? Orar su gracia y su justicia, como enseñamos y venimos enseñando hace 2 años, pero la semana pasada lo dijimos muy claro. Orar su gracia y su justicia va a hacer que nos llenemos en nuestro espíritu de su justicia. Y su justicia lo que va a hacer, dijimos, es vivificar, darle paz y vida al alma y vivificar el cuerpo. Bueno, es exactamente lo mismo. Cuando usted está orando, está orando que recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que incluye su paz, su espíritu se llena de paz, y entonces usted, lleno de paz, puede afrontar circunstancias difíciles porque las afronta lleno de la paz y no vacío. Y cuando llegue un momento difícil, el cristiano quiere vivir en paz cuando no ha vivido en paz permanentemente. Amén.
Si podemos entender, por ejemplo, que en la barca, cuando se levantó la tormenta, la diferencia entre la actitud, o dicho de otra manera, la paz que Jesús tenía para poder dormir y la intranquilidad, la preocupación, el afán que tenían los discípulos que sentían que se moría, la diferencia es que Jesús tenía una vida de oración al Padre que lo hacía vivir en paz, porque Él es la paz. Y los discípulos apenas estaban aprendiendo a orar y a saber qué decir, al grado que ellos, pescadores expertos, siendo pues expertos en la pesca y expertos en el manejo de tormentas, sintieron que se morían. Y Jesús dormía plácidamente hasta que ellos lo levantaron. Amén. De aquí podemos sacar algo bien interesante. Mire, en las situaciones difíciles no se necesita, escuche bien esto, creo que es un buen consejo. En las situaciones difíciles no se necesita ser un experto en resolver ese tipo de decisiones o de situaciones difíciles. Lo que se necesita es ser, déjenme decirlo así, un experto en vivir en paz. Ser una persona que viva en paz, que afronte con paz la circunstancia cualquiera que sea, porque no sabemos responder ante las circunstancias todas las que hay. No estamos preparados. Cada día puede haber circunstancias difíciles nuevas, o inclusive ni siquiera voy a hablar de circunstancias difíciles nuevas, simplemente circunstancias nuevas. Puede ser algo muy bueno, pero tienes que tomar una decisión y no sabes cómo afrontarlo y te da miedo perder la oportunidad. Y entonces ahí entra el miedo y la oportunidad y qué tengo que decidir. Y entonces en todo eso, porque no eres un experto para tomar las mejores decisiones en ese tema, de lo que sí hay que ser experto es en vivir en paz. Y viviendo en paz vas a poder tomar las mejores decisiones para salir de ahí. Jesús, de hecho, te sacará de ahí. Jesús se levantará y por tu fe calmará esa tormenta, aplacará esos vientos, te sacará de ese desierto, te librará de esa prueba. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? ¿Vale? Gente que no ora, y menos ora la justicia. Gente que sabiendo acerca ya de la gracia y la justicia no ora, no genera un estado de paz permanente. Pero quiere que cuando tenga una situación difícil, entonces orar para tener paz. Orar para tener paz. Eso es como si un jugador de un deporte, el que tú quieras, fútbol, voleibol, básquetbol, lo que sea, ya sabe que me gustan los deportes y por eso me vienen muchos ejemplos de eso. Es como si alguien quisiera jugar un deporte de alto rendimiento sin entrenar. Y el día del partido, a medio partido, cuando ya empezó el partido, querer calentar y querer estirar y flexionar y brincar y hacer fuerza para poder ganar. No va a ganar. Es más, de hecho, perdónenme, pero suena ridículo, ¿sí o no? Bueno, así de ridículo sonamos cuando, teniendo todos los días para permanecer en Cristo y llenarnos de su paz, no lo hacemos. Pero el día que se nos viene una complicación de vida de frente que nos cae encima, queremos ese día correr a sentirnos en paz. Y mire, yo lo he experimentado por años. Recibir personas, y conmigo mismo también, pero me sale más fácil si hablo de otros. Recibir personas que venían muy abrumados por alguna gran dificultad. Ponernos a orar, decirle, déjame orar por ti. Ponernos a orar y ver realmente que esa persona había entrado en paz. Llegó todo estresado y se fue en paz. Eso está bien, pero esa no es una paz permanente. Eso es una paz emocional. Eso fue a dar al alma de la persona. Su alma entró en paz, pero su espíritu no está lleno de paz. Así que eso se le va a acabar en un poco rato y volverá a sentirse angustiado, preocupado, estresada, enojada, temerosa o temeroso, etc. Así que algo que tenemos que entender es que la paz es un estado en el que se vive en los tiempos no difíciles de manera permanente, para que cuando lleguen los tiempos complicados y difíciles
podamos responder con la paz que viene de nosotros adentro, no que viene de afuera. ¿Me está siguiendo? Orar para que el Señor nos dé paz no es lo mejor. Eso es orar para que salga la paz en la que ya vivimos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Salmos 4:8, otro ejemplo, dice Salmos 4:8, dice, en paz me acostaré. Le marqué en rojo tres palabras. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vivir y dormir se hace en tiempos diferentes, ¿cierto? Se vive de día y se duerme de noche, mayormente. Aunque hay personas que duermen de día y trabajan de noche. Pero bueno, la mayoría. El hombre está diseñado así, para vivir de día y dormir de noche. Y ahí está diciendo que se puede dormir de noche o vivir en paz de noche solo si en el día vivimos confiados. Cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir durante el día confiado, que significa vivir en paz. Ahora, acostarse y dormir son dos momentos diferentes. Primero se acuesta uno y luego se duerme. Porque si uno se quiere dormir primero antes de acostarse, pues se va a dar un costalazo, ¿verdad? Pero bueno. Primero se acuesta. Una cosa es irse a acostar y otra cosa es dormirse. Pero dice que en paz me acostaré y en la misma paz me dormiré, porque durante el día viví confiado en Dios, mantuve la paz de manera permanente. Irse a acostar implica haber terminado el tiempo de labor y decir, ok, ya es tiempo de irme a acostar. Hay personas que quieren irse a acostar hasta que terminen el último de los pendientes, según ellos. Pero el otro día tienen otros 200 pendientes. Y para el fin de semana tienen otros 300 pendientes. O sea, la vida es vivir con cosas por hacer. Esa es la vida. Entonces, acostarse en paz es poder decirle a ti mismo, poderte decir a ti mismo, ok, yo voy a trabajar hasta este momento o hasta esta hora, porque toda la mañana me la pasé en paz y puedo decir, ok, ya trabajé suficiente, ya fui a la escuela, ya estudié, ya hice mi tarea, o ya fui a trabajar, ya hice la jornada completa, ya avancé en tales pendientes, y ya sé que mañana van a quedar más pendientes, sí, pero van a ser hechos en paz, porque los de hoy los hice en paz. Entonces puedo, en paz, sin estrés, cerrar todos mis labores y disponerme a pasar un tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, a disfrutar de un tiempo de descanso, una película, lo que sea, antes de irse a acostar. Y después irse directo a acostar en paz. Y ya que estás ahí acostado, ahora a otro tiempo es diferente de dormir. Ahora entre acostarse y dormir aparece el celular. Eso es terrible. Pero de igual manera, si pudiste acostarte en paz, porque pudiste vivir en paz durante todo el día, así vas a dormir en paz. Entonces los sueños que te esperan, si tú vives en paz, serán sueños que vienen del Señor, serán sueños de paz, sueños de favor, de gracia, de ánimo, de motivación, de palabra profética para tu vida. Amén. Pero si no, para que te puedas acostar, cuesta trabajo y la gente pelea y se va muy de noche a dormir, todo enojado y además todo estresado porque le faltaron 20 cosas por hacer, y con ese estrés no se acostó en paz, no vivió en paz y no va a dormir en paz, y por eso vienen las pesadillas y sueños que no vienen de Dios, que solo alteran a la persona aún más. Hay personas que se levantan enojadas por lo que soñaron o preocupadas porque soñaron cosas que los hacen preocupar, cuando la palabra dice, dile al justo que le irá bien. ¿Qué sueño te puede venir que te haga preocupar? Ninguno. Si viviste en paz y te acostaste en paz y pudiste dormir en paz. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Isaías 9:6 dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. En la medida que tú sigas forjando y formando tu altar personal
con Él, con el príncipe de paz, tú te vas a llenar de su paz. Aprovecho para contarle esto que creo que les puede servir. Hace unos días me reuní con los discípulos y alguno de ellos me decía, es que yo no he podido levantar mi altar personal como contó algunos de los demás. Yo no he tenido tiempo, tengo a mi papá enfermo, mi mamá enferma, etc. Entonces yo les dije, no hay nada que tengas que hacer para tener un altar personal. Lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto para tenerlo, para anhelarlo, para creerlo y creer que lo que estás haciendo, que te dé la vida por hacer, ese es tu altar personal. Si tú eres de los que puede detener el mundo, sentarse a leer su Biblia y todo eso, está muy bien, está buenísimo. Pero si tú eres de los que anda corriendo todo el tiempo y todavía no puedes parar eso, pero mientras te bañas estás con el Señor, y yo le decía, ¿cuál es la base del altar personal? Saber que Jesús habita junto a ti todos los minutos y segundos de tu vida. Se levanta contigo, se acuesta contigo, duerme contigo, sueña contigo y le interesa todos los más mínimos detalles de tu vida. Esa creencia te hace levantar un altar de estar hablando permanentemente con Él. De si vas en el bus, en el coche, mientras te bañas, mientras cocinas, y estar hablando con Él. ¿Hablando qué? Palabras de gracia, palabras de favor, recibiendo su justicia, recibiendo su santidad, todo lo que hemos enseñado. Ese es el altar personal. Entonces, mientras más tiempo pases con el príncipe de paz, más te vas a llenar de paz. ¿Me estás siguiendo? Gálatas 5:22. Yo le enseñé esto hace varios mensajes atrás. Cuando dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Yo le expliqué que conforme al evangelio de la mezcla de la gracia y la ley, nosotros tenemos que dar amor, gozo, paz, paciencia a la gente. Y eso se vuelve complicado. Y por eso muchos cristianos sufren. Lo primero que tenemos que hacer es recibirlo. Solo ore que usted recibe el Espíritu Santo, recibe el amor que el Espíritu Santo le trae. La palabra dice, Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, no hablaría por su propia cuenta, sino hablaría de Él, hablaría de lo suyo, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo viene, que es el Espíritu Santo, y te llena del amor de Cristo, del gozo de Cristo, de la paz de Cristo y de todos los demás elementos del fruto. Entonces tú ora recibiendo la paz que viene con el Espíritu Santo. Casualmente, los primeros 3 elementos del fruto del Espíritu Santo son amor, gozo y paz. La paz es muy importante para poder caminar y llevar a cabo todos los propósitos que el Señor ha puesto en nosotros y en nuestras generaciones. ¿Cuántos pueden escribir por ahí un buen amén? ¿Vale? Por último, ya para terminar, déjeme decirle que una de las grandes diferencias entre los que todavía oran o los que oran conforme a la gracia mezclado con la ley y los que solo oramos bajo la gracia, ya no con la ley, es que los que oran bajo la mezcla de gracia y ley, el 90%, pero déjenme ponerlo así para que sea claro el ejemplo, el 90%, puede ser más, yo creo que es más, pero bueno, el 90% del tiempo de su oración o de sus oraciones, todo el tiempo están pidiendo, dame, Señor, perdona mis pecados, dame fortaleza, dame paz, ayúdame a salir de esta situación, sácame de esa circunstancia, cuida a mis hijos. Todo es pedir, de aquí para allá. La diferencia con los que vivimos bajo la gracia es que el 90% de nuestras oraciones, el 90% del tiempo que la pasamos orando, la pasamos recibiendo lo que Jesús ya hizo para nosotros en la cruz. Amén. Oramos para decir gracias, Señor, porque perdonaste este pecado. Gracias, Señor. Aquí tengo algunas oraciones. Gracias, Padre, por sacarme de esta circunstancia difícil, porque tú venciste mis aflicciones. Gracias, Jesús,
Gracias, Jesús, por tu obra hecha en la cruz, que me da santidad, paz, justicia, sabiduría, etc. Amén. Por eso el apóstol Pablo les enseña a los de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 4, verso 6, lo siguiente. Les dice: por nada estéis afanosos, o sea, por nada estéis angustiados o preocupados o estresados, son sinónimos de afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué provoca eso? Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las oraciones de los que vivimos bajo la gracia son una acción de gracias. Gracias por la cruz. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias por tu favor inmerecido. Gracias, Señor, por la paz que tú ganaste para nosotros. Amén. Dice, dice Isaías 53:5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. El castigo ya fue hecho. Él recibió en su espalda látigos, golpes en su rostro, escupitajos. Todo el castigo que recibió desde que se entregó hasta que murió en la cruz tuvo un propósito. El castigo, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. O sea que todo ese castigo fue para que tú y yo viviéramos en paz. Entonces tú puedes orar diciéndole: Señor, gracias, porque todo el castigo de tu cruz me hace vivir en paz. Me hace vivir en paz todo el día, acostarme en paz y dormirme en paz y soñar en paz, a mí y a los míos, aunque estén lejos. Y entonces oramos en acción de gracias. Gracias por tu favor. Gracias por tu justicia. Gracias por tu rejuvenecimiento. Todos los beneficios de la cruz ya se nos dieron y nosotros los recibimos por fe. Y eso hace que tú también puedas recibir la paz por fe de que Él se llevó en su cuerpo con todo el castigo. Se llevó nuestro temor, nuestra angustia, nuestro estrés, nuestras preocupaciones, y nos dejó su paz. Una paz que dice aquí que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie creería que tú en medio de esa circunstancia difícil puedes estar en paz. Pero estás en paz, y esa paz te hace poder orar la justicia y creer que el Señor te sacará de esta aflicción una vez más, que en la casa del justo habrá gran provisión, que Él se llevó toda enfermedad, que Él sanó tu cuerpo o el cuerpo de la persona que está enferma, y toda esa paz te ayudará a poder caminar y vivir la vida como nuestro Señor Jesús la diseñó para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que podemos concluir, como dice el tema, que nuestra paz bajo su gracia es a pesar de todas nuestras circunstancias, que Jesús ya ganó para nosotros en la cruz esa paz, y que esa paz no tiene nada que ver, no es afectada por las circunstancias, sino que Él nos llena de su paz, y nosotros permanecemos en Cristo, en su paz. Nos llenamos de su paz. Cuando vienen los momentos difíciles, podemos afrontarlos llenos de la paz, porque la paz es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Amén. Así que si usted hoy está en paz, yo le invito a que ahí cierre los ojos y comience a orar y reconocer a lo mejor que usted ha vivido en miedo, en estrés, en angustia, aún en depresión, en tristeza, porque hay algo en lo que usted todavía no termina de confiar. Ore, por favor, mientras yo quiero pedirle a los que todavía no reciben a Jesús como Señor y Salvador, que hoy es una buena oportunidad. Usted quiere tener todos estos beneficios que le he predicado hoy,
solo necesita una sola cosa: creer y confesar que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, pero que resucitó. Y en esa resurrección lo convirtió en justo. Le dio su justicia, le dio ahora también su paz, y usted lo reconoce a Él a partir de hoy como Señor y Salvador suyo. ¿Le parece? Acompáñenme, por favor, y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que viniste a la tierra hace casi 2000 años y que subiste a la cruz para morir por mis pecados, pero también creo que resucitaste al tercer día y que de esa resurrección me hiciste justo y de esa justicia me diste salvación. Hoy mismo, con toda honestidad, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por darme tu sabiduría, tu justicia, tu santidad, tu salvación, y ahora también saber que me diste tu paz. A partir de hoy, yo camino en paz al saberme salvo y justo por tu maravillosa obra de amor en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, mientras usted sigue orando ahí, mientras usted reposa y usted confía, y lo más importante es que usted pueda reconocer que algo de lo que hablamos hoy se convierte en una palabra rema. Si usted no está orando la gracia, si usted no está orando la justicia, si usted no está haciendo la Santa Cena de común o constante, si usted no puede permanecer en Cristo permanentemente pensando en la justicia, orando la gracia, orando la santidad y ahora la paz, crea que hoy lo va a poder hacer. Que a partir de hoy ese altar personal y familiar van a crecer para permanecer en Cristo, sabiendo que usted se está, digamos de una manera, entrenando para vivir en paz. Para que cuando llegue el partido que usted tenga que afrontar, usted esté lleno de la paz y lo pueda afrontar en las mejores condiciones. Así que ahí donde está, oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das a todos y cada uno de nosotros. Señor, recibimos tu paz de la misma manera que por fe hemos recibido tu sabiduría, tu justicia, tu santidad y tu salvación también, y tu sanidad. Ahora recibimos tu paz. Llénese de paz, ahí, de la paz de Él, de la paz que Él ganó en la cruz, no de la que viene porque usted está orando o de la que viene por lo que usted quiere, sino llénese, vea a Jesús en la cruz y ahí recíbale la paz. Jesús dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. No se las doy como el mundo. El mundo te va a decir que tiene que haber circunstancias tranquilas para que tú puedas entrar en paz. Yo te digo que yo soy tu paz, dice Jesús. Así que ahí donde está, reciba la paz. Hay gente que ha vivido en estrés, que está viviendo en complicaciones, que está viviendo tiempos difíciles, pero son más difíciles porque los aborda sin paz, los aborda con fuerzas naturales, y lo que necesitamos es abordarlos con la paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a poder entender por qué ayer estabas estresado y hoy vas a estar en paz. Porque ayer estabas afanoso y preocupado o preocupada y hoy, acabando esta oración, tú vas a estar en paz y vas a empezar a llenarte de la paz y vas a empezar a orar la paz. Señor, gracias te damos por esta maravillosa palabra bajo tu gracia. Hemos aprendido a caminar mirando la cruz y cada día no se acaba el manantial de amor. Bien dijiste que el que beba de ti sería una fuente de agua viva, que salte para vida eterna, porque tu manantial no se termina, Señor. Bebemos cada semana una palabra nueva que nos refresca, que nos alienta, Señor, que nos pone en ese lugar a recibir de todo lo que tú hiciste, Señor. Oramos con acción de gracias para agradecer todo lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Padre, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Querida familia, querida iglesia, Plenitud en Cristo online. No sé usted, pero a mí me encanta esta palabra. Igual dije la semana pasada, igual dije la semana antepasada. Oiga, alguien platicaba con alguien en la semana, con uno de los discípulos de Veracruz, y me decía, mire, es que antes, cuando estábamos en la mezcla, bueno, había como prédicas favoritas. Esta está muy buena. Esta está buena, pero esta está mejor, ¿no? Desde que estamos en la gracia, de hace un tiempo para acá, me dice, todas las semanas son lo mismo, es decir, a tope, al 100 de recibir esa palabra, de gustarnos esa palabra. Yo siempre les digo, es que esta está muy buena. Y la próxima semana, y esta está muy buena. Y esta está muy buena. Es que todo lo que venga de la cruz está muy bueno para nosotros, porque fue diseñado con el amor del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo. Por su amor nos lo trae a todos y cada uno de nosotros, y lo único que te queda es recibirlo. Así que reciban del Señor toda esa paz, todo ese favor inmerecido, toda esa gracia, toda esa gloria que le damos al Padre, ¿verdad? Una gloria es la del hombre, otra es la de Dios. Le devolvemos a Él la gloria que le pertenece a Él, pero Él nunca nos deja sin nada. Él nos comparte todo lo bueno, todo lo suyo, nos abre los cielos, nos abre los cielos, y nosotros honramos su presencia en nuestras vidas de manera permanente. Amén. Muy bien, no se despegue de las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok. Estamos sacando Reels, Shorts, videos que usted puede recibir, duran menos de un minuto. Usted puede compartir, especialmente con gente que no conozca a Jesús, sus afectos, o que aún conociéndolo usted conozca o sepa que está sufriendo porque el evangelio de la mezcla no lo saca de ningún lado. Jesús y su evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, está disponible para todo aquel que quiera abrir su corazón. Amén. Así que los despedimos, les mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, a todos los que laboran para poder llevar a cabo estas transmisiones, pedimos una doble porción del cielo para ustedes. Amén. Nos vemos próximamente, nos vemos en el siguiente mensaje. No se lo pierda, y hay noticias. Esté pendiente que vamos a tener buenas noticias pronto. ¿Vale? Hasta la próxima.